bloques, digamos. Por un lado, vamos a trabajar el concepto de sujeto inesperado y el concepto de límites de la intervención. Y por otra parte, bueno, van a trabajar con Adriana temas vinculados con los ensayos y los avances que están realizando y las cosas que ya, bueno, algunas y algunos se entregaron y, bueno, los que estén en proceso de escritura. Bueno, así que yo empezaría ya con el tema sujeto inesperado como para arrancar. Si ustedes recuerdan, en muchas oportunidades hablamos sobre las instituciones, hablamos sobre la modernidad, hablamos sobre la crisis que genera el neoliberalismo en los últimos 50 años a nivel mundial, y esto seguramente lo vieron en diferentes materias. Si vamos a la historia, lo veríamos también con la perspectiva de la caída del modelo de estado de bienestar y la caída del modelo keynesiano de la economía. Esto ocurre a mediados de la década de los 70. En nuestro país esto ocurre fundamentalmente a partir de la dictadura militar. O sea, en América Latina la imposición del neoliberalismo y la caída del estado de bienestar se vincula con los golpes de Estado y con las dictaduras militares, no así en Europa o en los Estados Unidos. Esto tiene que ver con el concepto que hablábamos al principio, que es uno de los dos temas que yo quería conversar hoy, que es el del sujeto inesperado. Es decir, lo que ocurre cuando cae el modelo keynesiano de economía y cae el modelo de estado de bienestar, y ustedes recuerdan que esto lo discutimos bastante cuando hablamos de sobreintegración, que ese estado de bienestar ya generaba algún malestar, incluso, y ese modelo keynesiano de economía ya estaba con problemas. Bueno, se produce una serie de cuestiones que son de época, digamos, de mediados de la década de los 70 y que se mantienen hasta hoy. O sea que cuando aparecen a mediados de la década de los 70 no son tan relevantes ni significativas como, por ejemplo, la incertidumbre, la idea de no futuro, que en algún momento mencionamos. La idea de no futuro aparece con bastante claridad cuando se cae el modelo keynesiano de la economía y cuando cae todo sistema de protección concreto, claro, y esto ocurre a nivel mundial. Yo creo que en algún momento mencioné que esto se visibiliza claramente en la estética, en la música, cuando aparece una música inesperada, que es el punk, que es una música que intenta como hacer solamente ruido y es una música fuerte de protesta que surge en las barriadas más pobres de hijos de obreros desempleados de Inglaterra, en fábricas que cierran y que nunca volvieron a abrir, en el caso de Inglaterra. Ese fenómeno también se da en América Latina y en prácticamente todo el mundo occidental. Tengamos en cuenta que en el 75, cuando uno ubica aproximadamente esto que estoy comentando, todavía existe la Unión Soviética, o sea que esto se da del lado capitalista con mucho más fuerza y con más presión. Lo mismo ocurre en Estados Unidos y lo mismo ocurre también en los países latinoamericanos. En el caso de nuestro país, por supuesto, ocurre, pero de una manera mucho más violenta. Es decir, hay un Estado que ejerce el terrorismo de Estado y la violencia de ese terrorismo de Estado, imponiendo un modelo neoliberal de economía, desmantelando el estado de bienestar y generando una circunstancia bastante peculiar, que es muy conocida en el campo del trabajo social en este aspecto. El Estado, por un lado, ejerce terrorismo, por otro lado, no actúa sobre la desigualdad, la actuación sobre la desigualdad es cada vez menor. Por otro lado, ese Estado, al desproteger a la población, dejando la apertura del manejo del todo social al mercado, produce más situaciones de desigualdad y de pobreza, y paradojalmente crece la desigualdad, crece la pobreza, crecen las demandas hacia las políticas sociales y se achican los dispositivos de intervención y de respuesta desde las políticas sociales. Esto ya se empieza a ver en los primeros meses, diría yo, de la dictadura militar, y ya estaba latente, yo diría, desde 1975, cuando, si ustedes miran algo de historia económica, hay un famoso plan llamado Plan Rodrigo, que es el famoso Rodrigazo, que es de la última etapa del último gobierno democrático antes del golpe de 1976.
Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con el sujeto inesperado? Bueno, básicamente tiene que ver con algo que mencionamos también en muchos de los encuentros, que es algo que es bastante interesante para pensar y que lo mencionamos también Ignacio Leukowitz, el autor que lo trabaja, en el sentido de pérdida de la solidaridad sistémica. Es decir, las instituciones, dentro de un estado social, que en la Argentina se lo llamó más estado social que estado de bienestar, entre paréntesis, esa es la terminología que usa un politólogo que es bastante interesante como para estudiar, que es Daniel García Delgado. Él describe el Estado argentino como un Estado diferente a los estados de bienestar. Y realmente el Estado social argentino es un Estado distinto al de bienestar, básicamente por la de relación necesidad-derecho, que se funda en el primer peronismo. Esto es una de las cosas que plantea García Delgado. Incluso él tiene un libro que se llama Estado y Sociedad, si no me equivoco, el título es prácticamente ese, que es su tesis de maestría cuando cursa Flaxo a principios de la década de los 90, fines de la década de los 80. Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y no sé si a alguno le interesa, a alguna le interesa hacer algún tipo de posgrado, es un lugar bastante interesante como para formarse, como es también la facultad la facultad la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la perspectiva de maestrías, doctorados, bueno, quien quiera, hay no me quiero ir mucho por esa rama, pero hay una oferta grandísima de cursos, etcétera, y ustedes saben que siendo alumnos de la ex estudiantes de la Facultad de Sociales, tienen los posgrados totalmente gratuitos, tengan en cuenta eso, no sé si lo conocen, pero bueno, yo lo aprovecharía, ¿no? Pero bueno, es cuestión de decisiones personales. Voy a esto. Cae el estado social, como decía García Delgado, o el estado de bienestar, como se dice más genéricamente, y al desmantelarse ese estado, las instituciones pierden su relación entre sí. La relación entre sí es lo que en algún momento llamamos, creo que las últimas veces que nos encontramos, solidaridad sistémica. ¿Qué significa? Son solidarias entre sí y sistémica es que las instituciones actúan como un sistema que tiene una lógica única, tiene una lógica bastante similar, yo diría muy similar. Es decir, ¿cuál sería la solidaridad sistémica del estado de bienestar o del estado social, o cuáles serían los componentes de esa solidaridad? Y el sector salud, el sector educación, el sector justicia, vinculado con lo que sería hoy la niñez, el sector salud, sector justicia, el sector niñez y sector acción social. Esos sectores actuaban hasta el desmantelamiento del Estado social de manera articulada y solidaria. Por eso hablamos de la ruptura de la solidaridad sistémica, es decir, de ese sistema de instituciones. Imagínense que dentro del sector salud hay una enorme cantidad de instituciones, dentro del sector niñez hay una enorme cantidad de instituciones, justicia lo mismo, y podemos seguir enunciando, pero creo que con eso se entiende. ¿Cuál es el efecto de esa ruptura de solidaridad? Solidaridad no es en el sentido de solidaridad como algo, como un adjetivo calificativo, ¿no? Solidaridad es como funcionamiento de ese sistema de instituciones. Es que las instituciones empiezan a verse como ajenas entre sí, como diferentes entre sí. Empiezan a percibirse con diferentes lógicas. Y en la medida que va pasando el tiempo, si estamos hablando de 1976 y estamos en el 2021, evidentemente, en todo ese transcurrir de tiempo, todo este fenómeno de pérdida de solidaridad sistémica nunca pudo ser del todo resuelto. Entonces lo que podemos observar hoy, seguramente si uno reflexiona, ustedes reflexionan sobre sus prácticas o uno reflexiona sobre su práctica, lo va a visibilizar rápidamente. Es decir, cuando hablamos últimamente de que una institución no es solidaria con la otra. Es decir, una institución actúa con una lógica, la institución de al lado actúa con otra lógica. Entonces,
ahí vamos construyendo el concepto de sujeto inesperado. Incluso el concepto de sujeto inesperado que tal vez lo han leído, lo conocen o lo hemos conversado rápidamente, no tan en profundidad como hoy acá. Bueno, es un concepto que elaboramos básicamente a partir de la reflexión sobre las prácticas, sobre la práctica del trabajo social. ¿Y a qué se refiere esto? Básicamente que al existir diferentes lógicas dentro de los mismos sectores, es decir, en el sector salud existen distintas lógicas en cuanto a qué es ser paciente, por ejemplo, y en el sector de educación existen distintas lógicas con respecto a qué ser estudiante de primaria, de secundaria, de tercera o de universitaria, y así sucesivamente. Evidentemente esto me habla de una fragmentación de las instituciones. Si se lo pueden imaginar, las instituciones fragmentadas generan lógicas fragmentadas, intervenciones fragmentadas y fundamentalmente subjetivan y generan subjetividades fragmentadas. Es decir, generan sujetos diferentes. A eso me estoy refiriendo. Entonces, esto se ve claramente, bueno, yo podría hablar desde mi práctica. Ya les conté varias veces, mi práctica está mucho más apoyada en salud mental que en otras áreas. Y en salud mental lo que se puede ver, y esto lo compartimos con Adriana, seguramente Adriana por ahí tiene algo también para plantear, en el sentido de que yo puedo tener un niño, digamos, de 12 años, que por determinadas circunstancias ingresa al Hospital Tobar García, que es un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, o es atendido en el Hospital Tobar García, y el Hospital García lo entiende de una manera. Cuando ese niño sea observado por el Hospital Alvear, que también que trabaja con población adolescente, no de tan corta edad, pero un poquito más grande sí, lo va a entender de una manera diferente. Y cuando ese niño ya sea adulto y continúe en su carrera, como diría Goffman, en salud mental, distintas instituciones lo van a ver como sujetos diferentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Básicamente estamos hablando de que ante la ruptura de la solidaridad sistémica, ante la ruptura de la interrelación de las instituciones, ante la ruptura de esta lógica prácticamente unificada que el Estado social tenía, cada institución actúa como una especie de isla. Y cada isla construye su propia subjetividad y construye sus propios sujetos de intervención. ¿Hasta acá estamos claros o voy demasiado rápido? Entonces, lo que tenemos hoy, que seguramente ustedes lo podrán ver, pero se ve esto cuando uno hace un zoom más alejado y mira el panorama institucional, sobre todo cuando hace una derivación. Esto se ve mucho cuando hacemos derivaciones, cuando decimos, bueno, necesitamos sobre esta circunstancia que atañe a esta persona sobre la cual estamos trabajando, necesitamos articular con el sector justicia. Y ahí nos damos cuenta de que justicia entiende la circunstancia de una manera totalmente distinta a cómo la estamos entendiendo nosotros. Y no es una cuestión personal, sino es una cuestión de cómo la institución justicia entiende de manera diferente a la institución salud o a la institución de educación. ¿Nos vamos ubicando ahí? Estamos hablando de una gran fragmentación, no de lazos sociales, como generalmente mencionamos, sino ahora de instituciones. Entonces, decíamos, esta fragmentación ¿qué hace? Construye subjetividades diferentes, construye sujetos de intervención distintos que son ajenos de unos para otros. Y ahí es donde aparece más cerca el concepto de sujeto inesperado. Y se ve claramente en la práctica. Y ahí voy a eso. Es decir, el sujeto que construye una institución no es reconocido como tal por la institución de al lado. Entonces se transforma en alguien ajeno, en alguien inesperado. Ahí viene la idea de la ajenidad. Incluso la propia lógica de las instituciones en la actualidad marca que las instituciones siguen ligadas a sus mandatos fundacionales y a partir de ahí esperan a un sujeto que hace décadas que no viene. Por eso el sujeto es inesperado. Entonces, si soy claro, pero digo, si tomo mi práctica
retomo, me apoyo ahí, que es donde me siento más seguro. Digo, en el campo de la salud mental y sobre todo en urgencias, que es donde más desarrollo mi práctica, si yo digo, ¿qué pasa ahí? Y pasa que la persona que el hospital donde yo estoy trabajando espera hace 20 años que no viene. Viene otro tipo de paciente, otro tipo de usuario, diríamos, en el lenguaje de la salud mental. Es decir, para decirlo de una manera más llana o más concreta, si yo me remito a la urgencia, por ejemplo, en el Hospital Alvear sigue esperando al psicótico del libro, así. Perdón que lo diga con esa crudeza. Pero se sigue esperando a esa persona. Incluso si se parece a algún seminario de Lacan, mejor. Entonces sería como un paciente interesante. Y no llega, nunca llega. Lo que llega es una persona que tiene otro tipo de padecimientos, que por supuesto tiene psicosis, puede padecer la psicosis también, pero esa psicosis está vinculada con temas de contexto, con desigualdad social, con derechos sociales vulnerados. Es una persona en situación de vulnerabilidad, como hablábamos la última vez que nos encontramos. Es decir, tiene poco que ver con la lógica institucional para lo cual ese sujeto se constituyó. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense o piensen ustedes en sus prácticas preprofesionales. ¿Qué hace la institución frente a eso? Lo rechaza. O trata de incorporarlo de una manera, ¿cómo decirlo? De una manera violenta. Trata de que se parezca a lo que la institución desea que esa persona sea. No sé si soy claro. Entonces, ahí está la cuestión de lo inesperado. Si me voy al sector de la educación, y es un ejemplo que siempre usamos, lo vuelvo a usar, la escuela sigue esperando niños y niñas que hace décadas que no van a la escuela. Porque el sistema educativo está pensado de esa lógica, incluso la lógica en la cual uno aprende la educación, se vincula con ese niño que hace décadas que no aparece. Y que incluso la idea de familia, o la idea de familia que tiene el sector salud tampoco está, o la idea de familia que tiene el sector niñez tampoco está, que eso es bastante grave, o tampoco está la idea de familia que tiene el sector acción social. Hay otros tipos de familias, y esas familias que aparecen son totalmente impensadas, inesperadas. Digo, como ejemplo crudo, concreto y real, las instituciones no están preparadas para recibir familias en situación de calle. Uh-huh. Y no hay que hacer una recorrida muy grande por la ciudad de Buenos Aires para encontrarse familias en situación de calle, no personas en situación de calle, a pesar de la pandemia incluso. Entonces, ¿cómo reacciona la institución ante una familia en situación de calle? Y reacciona, bueno, con los niños hacemos esto, con los adultos hacemos esto. No ve como familia esto que sí es familia. Y digamos, que la sociedad vulneró derechos y generó vulnerabilidad, como hablamos la última vez en este grupo de personas que seguimos llamando familia. Incluso de una manera por ahí no tan cruda como la que yo estoy diciendo, ocurre que se dice, bueno, que vengan, creo que este ejemplo lo dimos hace poco también, bueno, como equipo creemos que es importante que este joven venga acompañado por sus padres el martes que viene a las 10 de la mañana. Y el martes que viene a las 10 de la mañana no va a venir, por ahí vienen, si vienen jóvenes, con suerte, pero es muy difícil que podamos lograr eso. Porque la sociedad cambió, porque la sociedad del modelo keynesiano de la economía, la sociedad de la solidaridad sistémica, se desvaneció. Entonces, los padres necesitan mantener sus precarios trabajos. Todos tenemos alguna precariedad laboral que antes no teníamos. Entonces,
bueno, si yo tengo un trabajo precario, evidentemente no voy a ir a esa entrevista, soy padre. Sí, o por Me voy a ejemplo, poner mi trabajo. perdona, Sí, pero vos hablabas y me acordaba, yo trabajo en un programa de seguimiento domiciliario en salud mental con niños y adolescentes, y me acuerdo que, claro, esto que contaba Alfredo era tal cual, porque todos los niños que en eso tenían una trayectoria escolar que no se correspondía con la esperada por la escuela, muchos eran derivados al Consejo de Niños, Niños y Adolescentes, que a su vez nos derivaban los niños al programa de seguimiento para ver si, porque para ellos eso respondía siempre a alguna problemática de salud mental. ¿No? Entonces, cuando uno empezaba a ver al domicilio, se encontraba con esto que dice Alfredo en realidad, no con un niño, sino con familias que en general estaban atravesadas por una situación de vulnerabilidad, donde lo que ahí quizás era menos importante era la intervención de salud mental, digamos, donde uno empezaba como a hacer un llamamiento al resto de las instituciones para que primero garanticen derechos básicos, como a veces podía ser un colchón, comida, y me acordaba esto de las mamás y una familia que trabajamos largo y tendido que nos llegó por uno de los chicos que estaban todos sin escolarizar, digamos, porque una escolaridad muy tórpida. Y cuando un poco hicimos la articulación con el colegio y fuimos y le acompañamos a la mamá a la entrevista en el colegio, iba otra colega trabajadora social con quien trabajamos mucho, y un día yo le decía, bueno, y Fanny, ¿qué pasó que no fuiste? Y ella no era que trabajaba, ella le daba miedo ir a la escuela, porque sabía que le iban a cagar a pedos, literalmente, porque sus hijos no iban. Entonces ella no quería ir más a las reuniones porque le daba miedo. Porque ella efectivamente no había ni finalizado su escuela primaria y no podía ni ayudar a sus hijos a hacer la tarea. Entonces ella se sentía tan mal y tan insegura en esas reuniones que finalmente no iba. Y la escuela interpretaba esto como que a la madre no le importaban los pibes, ¿no? Entonces, uno ahí hacía como de traductor de estos dos lados de la ventanilla, de poder transmitirle a la escuela que no era así, que la mamá efectivamente estaba interesada en la escolaridad de los chicos, pero que por su dinámica familiar tenía 3 chicos, a veces le era imposible acompañar a todos o llevar a todos a la escuela. Estaban todos en distintas escuelas encima. Típica familia con situación de vulnerabilidad, los pibes en 3 escuelas distintas, lo cual complejiza mucho más porque hay 3 equipos interviniendo. Entonces, un poco la demanda era, bueno, abran esto como una familia, hay que hacer un abordaje familiar y de soporte social comunitario, no hay que llamar un equipo de salud mental. Entonces, me parece como muy importante no tomar muchas veces las demandas institucionales como de manera directa o automática, sino darnos tiempo desde donde estamos a poder evaluar las situaciones. Porque a veces otras instituciones nos invitan a intervenir desde su propia lógica y me parece que siempre hay que poder hacer el ejercicio de tomar distancia de eso, hacer la propia evaluación y efectivamente ver ahí cuál es la problemática también que esa familia o que ese niño en este caso estaba atravesando. Lo van viendo, ¿no? Creo que el ejemplo de Adriana es bastante claro. O sea, la familia se transforma en un sujeto inesperado, esa madre es un sujeto inesperado. Incluso se produce una situación de azoramiento también de ambos lados, porque la persona que está esperando protección se encuentra con expulsión o se encuentra con una falta de no comprensión o de dificultad de escucha. Eh, Incluso si lo llevamos más en ejemplos, pero esto también ocurre en la práctica y ocurre todo el tiempo en la práctica, lo que vamos a hablar ahora, es que dentro de una misma institución, o sea, dentro de un mismo sector, nos encontramos con distintas construcciones de subjetividad. Dentro de un mismo sector nos encontramos con que existen también sujetos inesperados dentro del mismo sector. Y yo diría, dentro del mismo sector y dentro de una misma institución también ocurre eso. Si ustedes tuvieron la posibilidad de estar en contacto con una institución, como puede ser un hogar, o una institución más grande, como puede ser un hospital, bueno, se van a encontrar con que cada sector tiene cada subsector, o sea, cada sector del hospital, la guardia, clínica médica, bueno, según cada sala, tiene una idea de usuario, de paciente, totalmente distinta. Entonces también es inesperado cuando va de un lugar a otro dentro del hospital. No sé si soy claro ahí. Es decir, y esto de vuelta se ve por ahí más fácil desde el punto de vista en la salud mental. Yo podría decir,
Ayer estuve reunido, les comento como que fue el mismo ejemplo que les comparto a ustedes, con un grupo de residentes de salud mental, de la RISAM se llama, de la Residencia de Salud Mental, es la residencia interdisciplinaria que hay en todo el país, de la provincia de Misiones. Y hablábamos un poco de estas cuestiones que estamos compartiendo acá, y cómo en salud mental, en urgencias, uno puede tener que en un hospital puede haber 7 criterios de guardia diferentes, es decir, que cada día tiene un criterio de guardia diferente. Es decir, cada día tiene un criterio de si interna o no interna a una persona. ¿Eso es maldad? No, eso tiene que ver con, en mi opinión, tiene que ver con esta idea de que existe, digamos, una idea, con esta idea que existe una construcción de subjetividad en cada una de las 7 guardias. Digo 7 porque son 7, porque son de domingo a domingo, una por día. Incluso, y esto uno lo ha vivido trabajando, y se vive en el trabajo, cuando se pasa a una persona de la guardia, por ejemplo, a la sala por ahí no lo acepta y considera que no es una persona para la sala, dentro de la misma institución. Es decir, que ese sujeto, que ya era inesperado cuando llegó, que la institución absorbió por X razón, y que de alguna manera también resolvió su problema en una parte de la institución, la guardia, o entiende que resolvió su problema por alguna X razón, cuando va a derivarlo dentro de la misma institución, no a otra, dentro de la misma institución, a un servicio de sala, por ejemplo, la sala dice, no, todavía no es para acá, tenemos que seguir esperando, no lo recibo, y eso ocurre. Y ni Entonces hablar en también es consultorios externos y guardia. este Peleas que consejo había. o sea que tenemos también sujetos inesperados adentro de la institución. Ujú. A eso nos referimos. Con esas situaciones, y me parece importante que nosotros podamos conversar esto de una materia que tiene que ver con intervención, porque esto es lo que se ve todo el tiempo cuando uno está trabajando. Y seguramente, insisto con esto, si ustedes revisan sus prácticas, o seguramente lo van a encontrar. O por ahí, charlando en este momento, en estos minutos que venimos hablando de este tema, lo pueden visibilizar con claridad. Y esta circunstancia, digamos, de vinculadas con la idea del sujeto inesperado, que dialoga con la idea del sujeto inesperado, eh, bueno, convive no solamente con el trabajo social, sino que convive con cualquier disciplina que sea interventiva, que puede ser, como siempre decimos, la pedagogía, la psicología, la medicina, etc. Entonces, acá dice, Luciano dice, muchas instituciones tratan de adaptar el sujeto de intervención a su lógica institucional. Ese es un forzamiento, eso es una posibilidad que eso pase. Y eso puede ser hasta violencia. Puede ejercerse violencia simbólica y material, en ese sentido. O sea, empezás, te digo en clave de salud mental, empezás a definir a esta persona con esta patología y le empezás a dar medicación que tiene que ver con esa patología. Eso es violencia. La violentaste desde el punto de vista del uso de medicamentos. ¿Para qué? Para que se parezca al casillero que dice, nosotros atendemos a este tipo de personas. Eso puede ocurrir. Y puede ocurrir que de repente una institución vinculada con la niñez también se legitime, como pone Luciano en el chat, a partir de intentar adaptar el sujeto a su lógica. Y esto es, en niñez y en educación, es como fundacional. Porque si hay una práctica mucho más histórica, previa, diría yo, a la crisis de solidaridad sistémica, de adaptar al sujeto al mandato institucional. No sé si soy claro. Entonces, las violencias que existen en la escuela o las violencias que existen en los hogares
y en los viejos que existían, los viejos institutos de menores, tienen que ver con mucho con este ideal de niño que se trataba de imponer y que tiene que ver con temas muy históricos de más de 100 años, porque tiene que ver con los mandatos fundacionales de las instituciones con las cuales trabajamos. Y dice, sigue Luciano, dice, en vez de una intervención dialoguista y participativa, o sea, que eso está, digamos, es excepcional, igual existe, pero uno tendría que orientarse a intervenciones que intenten el diálogo y la participación, y sobre todo la perspectiva del otro. Esto sería la participación. O sea, entender esa familia que describía Adriana desde la lógica de esa familia, no desde mi lógica de familia normal patológico. Sería como retroceder 50 años en el tiempo irme al funcionalismo de Parsons, por ejemplo, cosa que también hemos comentado. Dice también, retomando a Matus, o sea, Teresa Matus, a esas instituciones les falta una estrategia situacional y la función pedagógica de lidiar con las incertidumbres de la realidad constante de transformación. Bueno, sí, eso es lo que no tienen las instituciones, la capacidad de lidiar con las incertidumbres que construyen realidades en constante transformación. O situaciones totalmente que nunca habían ocurrido. Ustedes, no sé si recordarán ustedes, la tragedia que fue Cromañón, por ejemplo. En el año 2004, 194 personas murieron y hubo un efecto importantísimo a partir de un recital. Bueno, seguramente conocen ese episodio, que es bastante cercano. No hay instituciones que traten ese tipo de trauma, digamos. Ni de salud mental, ni sociales, ni nada, y hubo que formar equipos y a partir de ahí ir construyéndose en función, muy precariamente, en función de la respuesta a algo, bueno, que de repente puede pasar y no existió ni existe una planificación en ese sentido. No sé si soy claro. Por ejemplo, Cromañón es un buen ejemplo, un terrible episodio de nuestra historia, pero es un buen ejemplo como para estudiar cómo, por ejemplo, se dejó de lado el trabajo social, cuando el Consejo Profesional de la Ciudad de Buenos Aires ofreció inmediatamente intervenir y se lo medicalizó a partir del SAME. Se pasó, si todo se hizo bien SAME. O sea, no. Y lo que más hacía falta, por ejemplo, era organizar a los padres y a los familiares de las personas que no sabían dónde estaban. Entonces, eso generó más padecimiento y más malestar. Entonces, sí, no se visibiliza esa planificación estratégica y situacional para lidiar con las incertidumbres que plantea Luciano en una realidad en constante transformación que contemple esos nuevos sujetos, nuevos derechos y nuevas situaciones problemáticas. No, sí, igual me parece interesante pensar esta perspectiva también, que no todo, digo, no todo es planificable, ni tampoco todo lo que se planifica baja como automáticamente, ¿no? Como que entre la planificación y lo que acontece hay un espacio de relaciones de poder, disputas, subjetividades, que también hacen a esas. Nosotros hablamos, bueno, las instituciones somos quienes estamos adentro, quienes las habitamos, y también están en juego nuestras subjetividades. Digo, cuando hay 7 criterios de guardia, no es porque las 7 guardias son malos, digo, me parece que ahí hay otros mecanismos, digo, puede haber gente mala, pero me parece que ahí también hay otros mecanismos que están interviniendo, que a veces vos en una institución, por más que tengas todo planificado y todo divino, digo, lo que acontece es otra cosa. Hay otros procesos en juego. En eso yo coincido con lo que plantea Adriana, o sea que está bueno que veamos esa cuestión. En realidad son los mandatos institucionales lo primero que uno tendría que mirar, y es interesante cuando uno empieza a trabajar en una institución, conocerlas desde ese lugar,
del lugar de para qué fue fundada, cuáles son sus mandatos fundacionales, cuáles son sus lógicas, Una manera fácil de mirar esto es cuáles son sus lógicas administrativas, por ejemplo. Qué es lo que la institución rechaza, más que qué es lo que la institución recibe, pero también entender qué es lo que la institución recibe. Es una mirada institucional que ustedes tienen elementos para mirar la institución dentro de las materias que han cursado en toda la carrera. Entonces, y acá es importante también lo que plantea Adriana en el sentido de que es implanificable una realidad como la que tenemos. Sí podemos pensar en tener ciertos elementos que faciliten cierta respuesta frente a situaciones impensadas. Digo impensadas para no seguir usando la palabra inesperado. Ya este tema que plantea Adriana y que, bueno, que nos trae y también dialoga con el concepto de sujeto inesperado, centralmente diría yo, ya era trabajado en la década de los 90 por un sociólogo que falleció hace poco tiempo atrás, llamado Mario Rovirosa, y hay un texto que se leía mucho en la facultad, que de repente dejó de leerse, que era llamada Turbulencia y Planificación Social, que es muy interesante, es un texto de hecho por este sociólogo, que es un texto argentino, era Mario Rovirosa, que era un texto que recomendó Naciones Unidas, que es cómo planificar en situaciones como estas. Entonces el concepto que él usa es el de turbulencia, y la turbulencia lo que me enseña es que tengo que planificar en escenarios turbulentos. Escenarios turbulentos son escenarios de corto plazo, un poco de mediano plazo y muy difícil de largo plazo. Y cuando uno mira la intervención, todo el tiempo está pensando en el corto plazo con un horizonte vinculado con el largo plazo, pero que no sé nunca si lo voy a alcanzar ni cuándo lo voy a alcanzar. Cuando planteo o empiezo a visibilizar, empiezo a constituir un proceso de intervención. Bueno, no sé si tiene algún comentario. Bueno, esto es un poco el concepto de sujeto inesperado. Podemos subir al Classroom, si quieren, un apunte sobre ese tema, que tiene que ver con esto que estuvimos diciendo, pero de una manera un poco más ordenada, que la ventaja de los textos es que cuando uno escribe es distinto de cómo habla, y a veces es más ordenado cuando uno escribe que cuando habla, o puede repasar lo que dijo, lo que escribió y organizar. ¿Lo tienen eso, el concepto? De eso nos referimos, es decir, sencillamente, en dos palabras, el sujeto que llega hoy a cualquier institución, pero no es un tema de la Argentina, es un tema mundial, que llega a cualquier institución, no es el sujeto que la institución espera. Entonces esto genera azoramiento y genera distancia y genera respuestas violentas como las que podríamos aproximarnos al planteo de Luciano que puso en el chat, o rechazo directamente. Por eso las instituciones son tan hostiles. Yo quería decir algo. Sí, Candelaria, por favor. Pensaba qué pasa con las instituciones cuando rechazan a ese sujeto, porque en un caso personal, acompañando a un familiar al hospital Ameguino, era una persona que tenía ataques de pánico, episodios cercanos a la esquizofrenia, había estado medicado en su infancia. Fui al Ameguino con la idea de buscar un psicólogo y un psiquiatra, porque él había dejado el tratamiento psiquiátrico y volvió a tener ataques de pánico y estos indicios de esquizofrenia. Voy al hospital Ameguino y me encuentro con una entrevista con una psicóloga, él a solas con una psicóloga, que le dice que no hay un psiquiatra. Nos manda al hospital Rivadavia y, bueno, siguió su curso, pero ¿qué pasa con esa institución donde nosotros vamos a buscar respuesta? Dicen, no tenemos un psiquiatra disponible en este momento para que trabaje con esta persona, te derivo a otra institución, y ni te derivo, te mando a que vayas y llames. Sí. Y ellos, que como profesional, como esa institución, bueno, me falta algo acá, necesito más profesionales, viene una persona buscando ayuda, no la obtiene en otro lado, por parte del Estado, se tuvo que recurrir a lo privado. Me hace ruido eso.
Sí, sí, bueno, eso es lo que ocurre, Candelaria, eso es lo que ocurre en la práctica cotidiana en salud mental y en otros campos también. Ahora, analicemos un poco, conversemos un poco sobre lo que vos planteás. Es decir, también eso tiene que ver con las políticas sociales, tiene que ver con las políticas sanitarias. Y si miramos, el Ameguino es el centro de salud número 3, ¿no? Bueno, ese Ameguino está Córdoba y Agüero, para los que conocen la zona de Palermo. Es un centro de salud mental, dependiente del gobierno de la ciudad, dependiente del Ministerio de Salud del gobierno de la ciudad. Desde hace años que Ameguino viene siendo desmantelado, o sea que hace años que cada vez tiene menos psiquiatras. Entonces es muy difícil que te atienda un psiquiatra, salvo que haya ese día y, y que no esté con un criterio de superurgencia. Ese sujeto inesperado, o sea, el psiquiatra va a actuar si vos, la persona que estás acompañando o el caso que vos estás derivando sea, por ejemplo, de superurgencia. Y ahí sí tal vez el psiquiatra actúe. Pero tiene que ver con falta de recursos humanos que ocurre desde en los últimos 15 años. No casualmente, diría yo, se ha achicado mucho más en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, te van a decir, andar en Rivadavia por ahí te van a dar algún tipo de solución o no. Entonces, lo que se genera es una hostilidad, digamos, una hostilidad institucional que se transforma en rechazo. Pero también, si me dejas un minuto usar un poco tu comentario, también se rechaza una persona en situación de calle, que de repente también está necesitando asistencia o atención en salud mental. Pero se la rechaza porque es de situación de calle, y si es de situación de calle molesta, porque puede tener conductas que no corresponden con una persona que va al Ameguino, que es casi un policonsultorio dentro de un lugar bastante céntrico de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ir de institución a institución es lo que les pasa a la mayoría de las personas que hacen ese tipo de circuitos. Y fíjense lo que pasa, si seguimos con el ejemplo tuyo, lo que pasa es que, ¿cómo llegas a que te atienden si necesitas la atención? Pues entras por guardia, entras por urgencias. Y en la urgencia alguien te va a escuchar, alguien te va a atender, porque en la urgencia por ahí te esperas 6 horas y te escuchan, pero esa escucha y esa intervención no alcanza, porque es una intervención que no es la intervención que vos estás necesitando, que es la de un tratamiento. Si yo miro, digamos, institucionalmente, y acá nos estamos, disculpen si nos vamos mucho al tema de la salud mental, lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires hoy, que es lo que yo más conozco, no puedo hablar de otras jurisdicciones, por eso hablo de la ciudad de Buenos Aires, lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires hoy es que están desmantelados los consultorios externos. Y al estar desmantelados los consultorios externos, las guardias funcionan como consultorios externos. Y una guardia nunca puede ser un consultorio externo. Entonces, ¿cómo se resuelve todo? Con medicación, con entrevistas breves y medicación, y el psiquiatra, que tiene un papel central, porque es el único que puede medicar, atiende personas en muy poco tiempo, porque tiene una cola de 20, 30 personas esperando la medicación. Entonces, eso pasa, nos pasa a cualquiera de nosotros como ciudadanos de a pie, digamos. Ahora, también nos pasa como profesionales. Entonces, cuando armamos una derivación a una institución, lo importante es que la armemos bien asistida, o sea, que sea bien acompañada, que tengamos claro a dónde va, que sepamos quién está, que sepamos qué día, que sepamos a qué hora es conveniente y a qué hora no es conveniente. Y eso son cosas que eso no se aprende en la facultad. Debería haber una materia por ahí optativa en función de la crisis que estamos viviendo vinculada con estas cosas, pero sí se va construyendo como un conocimiento en la propia práctica. Y me parece Entonces, que esas son las intervenciones que también generan legitimidad, cuando hablábamos la otra clase en relación a la legitimidad o no, cómo construir legitimidad en las instituciones que están tan en crisis, me parece que tiene que ver un poco con esto también, con generar intervenciones que no reproduzcan bueno, vaya a tal lado y que sea lo que Dios quiera, que Dios lo ayude, sino poder generar estas otras opciones, decir, bueno, a ver, para andar, vaya a tal día, a tal lugar, a tal hora,
presente, Bueno, darle una nota, ¿no? Como hacer una derivación calificada o a lo que se llama derivación asistida, donde el otro sienta que uno no se lo está sacando de encima, que uno efectivamente le está dando una orientación y una posibilidad de acceso a eso que necesita. sí, Porque si sí, no, sí, es verdad, es como todo el tiempo, digo, después por qué las instituciones no tienen legitimidad o no, digo, y porque bueno, frente a este tipo de intervenciones también no ayudan, digamos, la no, posibilidad de no recibir al otro y no alojarlo, ¿no? En ese pedido. Uno puede decir, es verdad, el armenino, y bueno, no tiene psiquiatra, yo eso no lo puedo resolver si en mi institución no hay un psiquiatra disponible, pero sí puedo hacer una intervención que aloje al otro, que le dé una orientación real, donde yo comprometa mi intervención en esa derivación y no decirle, bueno, o vaya a Rivadavia y listo. Y bueno, pregunte. pero tomemos esto que estamos conversando como ejemplo de crisis de solidaridad sistémica. Sería de esa fragmentación estuvimos hablando. Entonces, si yo lo miro de una perspectiva histórica reciente, diría, hace X años atrás alcanzaba con decirle a la persona, mire, hoy no es tal, no tenemos psiquiatra, la podemos escuchar, la podemos contener, pero vaya mañana al Hospital Rivadavia. Y hace X tiempo en el Hospital Rivadavia había un equipo para atenderlo. Pasa el tiempo, si te hago una historia breve de esto, ya no alcanza con eso. Empieza a necesitarse un papel de derivación. Algo que vos escribís y pones tu nombre y apellido, y si lo escribís con 2 o 3 personas vas mejor, que le da a la persona cierta legitimidad de que fue atendida en el hospital Ameguino, en el centro de salud mental Ameguino, y que con ese papel en el Rivadavia va a ser. En la actualidad no te alcanza ni mandarlo a Rivadavia ni el papel. Lo que alcanza es lo que dice Adriana, es la derivación que llamamos asistida, que tiene que ver con, incluso muchísimas veces, corregime Adriana, acompañar a la persona. Vos como trabajadora social, acompañar a la persona. O como psicóloga, no tenés que hacer, no es una cuestión del trabajo social, que el trabajo social solamente acompaña. Pero como equipo de salud, a veces funciona. Entonces yo ya sé que tal día, y eso pasa mucho en las residencias, que tal día voy a ir porque me va a esperar Adriana, en donde Adriana está, y me va a ser un contacto amigable que me va a permitir una derivación. Entonces, ese día nos vamos con fulano a esa cuestión. Entonces ahí rompemos un poco, hablamos un poco llevamos, no sé, no sé si lo sienten como reiterativo, pero creo que son cosas que hemos conversado cuando hablábamos de transversalidad. Bueno, esto es transversalidad, en acción, digamos, bien desde la práctica. Pero esa persona que aparece en el Hospital Rivadavia es alguien o en el Ameguino, perdón, es alguien que el Ameguino no quiere ni siquiera ver porque sabe que no la puede atender. Entonces mejor que no venga. El mejor día es el día que no vino nadie. Eso pasa en los centros de salud también, en los ESAC, en la Ciudad de Buenos Aires. El día de lluvia es el mejor día, porque cuando llueve la gente va menos al ESAC. Entonces, porque me siento muy inseguro con la capacidad de respuesta que tengo. Y me siento muy inseguro con mi conocimiento de esa otredad que se presenta en el lugar de la intervención. Entonces me refugio en la hostilidad. Me refugio en la palabra que seguramente escucharon, no es para acá. No nos corresponde. Le corresponde a otro sector, a otro hospital, a otra institución. O sea, lo van construyendo el concepto, lo van viendo, el concepto súbito inesperado. ¿Sí? Me parece que es útil como para entender qué pasa en las prácticas y no, fundamentalmente no enojarse. Vuelvo a lo que decía Adriana, no es una cuestión de maldad, es una cuestión de lógicas y dinámicas institucionales que generan, bueno, este tipo de actitudes. Ejemplos, mil podríamos cansar con ejemplos de ambulancias que rebotan dentro del mismo sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires o de otros sistemas de salud. Todo el tiempo van una ambulancia que pueden pasar la noche llevando pacientes, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que con esto cerramos la parte de sujeto inesperado.
Yo hablaría un poco de la cuestión de los límites de intervención, que es algo que está en los textos, está en la intervención en lo social, pero básicamente la idea es plantearnos que podemos tener dos vías de entrada, tomaría para no cansar mucho. Una de ellas es la interdisciplina. Es decir, la interdisciplina se construye, desde nuestro punto de vista, se construye desde el límite, no desde la idea de que todos hacemos todo. Es decir, la mejor interdisciplina es en la cual yo conozco dónde empieza y dónde termina mi trabajo, y dónde empieza y dónde termina el trabajo del otro, en tanto equipo de trabajo. Y la mejor interdisciplina es la que no es jerárquica, donde no hay saberes superiores y saberes inferiores. Y la mejor interdisciplina es donde la jerarquía la pone la circunstancia que estamos atendiendo. Ya no es una cuestión de profesiones, sino es una cuestión de qué problemas estamos abordando, y a partir del problema que estamos abordando, o lo que más sobresale del problema que estamos abordando, en términos de problemáticas sociales complejas, que es lo que estamos viendo en este momento, esa disciplina va a plantear cierta direccionalidad o cierta orientación direccional, digamos, de dirección de esa intervención. Pero me parece claro el tema, o clave el tema de los límites, es decir, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Lo que cuando uno empieza a trabajar, lo primero que tiene que preguntarse es cuáles son los límites, qué es lo que no me corresponde hacerlo, qué es lo que no puedo hacer, qué es lo que traspasa la barrera de mis incumbencias. Por suerte, en 2021 tenemos una ley de ejercicio profesional, la ley de ejercicio profesional que tenemos es clarísima, es ejemplo a nivel mundial, y bueno, yo invito a que la lean, y leyendo la ley encontramos las incumbencias, y ahí está lo que hacemos. Lo que está por fuera de las incumbencias es un límite, es algo que no debemos hacer. No que no podemos o no nos corresponde, no debemos hacer porque no lo sabemos hacer. Y que el perjudicado es el otro, en tanto sujeto de intervención, como dijimos varias veces. Esa es una idea de límite que tiene que ver en la relación con las otras disciplinas. La otra idea de límite tiene que ver con la idea de que ninguna intervención es infinita. Pongámosle la variable tiempo. ¿Hasta cuándo seguimos con esta circunstancia? ¿Hasta cuándo seguimos con este caso? Siempre tenemos que pensar, desde nuestro punto de vista, en que tiene que tener un límite. No puede haber una intervención eterna. No sé si soy claro. Tiene que haber, porque si nosotros planteamos objetivos o planteamos horizontes a los cuales nos aproximamos, cuando estamos aproximados, estamos cerca de ese horizonte y estamos cumpliendo algunos objetivos que nos planteamos, ya podemos ir dejando esa intervención. Porque si nosotros seguimos interviniendo, seguimos trabajando sobre esa persona, lo que hacemos es restar la autonomía, hacerla dependiente de nosotros mismos, dependiente de lo que una institución da, por ejemplo. No sé si soy claro en lo que estoy expresando, pero lo digo a modo de ejemplo. En un viejo Ateneo, que siempre yo menciono cuando hablo de estas cosas, llega una situación donde la persona que se está atendiendo después de un proceso de meses de tratamiento que incluye internación, el equipo que está trabajando decide que está en condiciones de irse de alta. Se va. ¿Me siguen? En la última entrevista la tiene como una trabajadora social, esta persona. Y esta persona le pregunta a la trabajadora social, bueno, me voy de alta, ya es una entrevista de cierre, que tiene que ver con cerrar todo un proceso de intervención, ordenar un poco ese proceso y despedirse. Y cuando ya está todo eso terminado, la persona le dice a la trabajadora social, le dice, pero bueno, yo me voy, ya está, me voy, ya están los papeles, me puedo ir,
me voy bien, me siento bien, pero en realidad yo me iba a ir a lo de mi padre, pero ¿no te parece que también podría ir a lo de mi tío? ¿Me siguen? ¿Cuál fue cuál es la respuesta ahí? Y la respuesta de la trabajadora social fue, no sé, vos sos la que tienes que decidir si se va con su padre, si te vas con tu padre o si te vas con tu tío. Si la trabajadora social le hubiera dicho, porque seguramente tenía muchas ganas de que, conociendo el caso, fue hace muchos años, conociendo el caso de que se vaya con el tío y no con el padre, si hubiese dicho no, lo mejor sería que te vayas con tu tío, empezamos la rueda de vuelta y la intervención se hace indefinida y la persona pierde autonomía. Entonces creo que uno tiene que empezar a intervenir pensando que esa intervención va a terminar. Tiene que tener una, ¿cómo decirlo? Como decimos antes, con una serie de metas, de objetivos, no en clave de investigación, ¿no? Lo estoy diciendo en función más literaria, y de horizonte de intervención. Las horizontes sabemos que nunca vamos a llegar plenamente a ese horizonte de intervención. Eso también es límite. Y después los límites de la intervención también tienen que ver con su propia habilitación, porque los límites de intervención tienen que ver con la percepción que la persona tiene acerca de la disciplina. Entonces, la percepción que este grupo poblacional tenga del trabajo social tiene que ver con lo que podamos hacer o no podamos hacer. No sé si soy claro en ese punto. Es decir, la idea que, que este grupo de personas, o que este barrio, o que no sé, que esta familia, o que esta persona tenga acerca de lo que el trabajo social hace, va a marcar mi límite de intervención. Que eso es reconstituible y constituible, sí, lo es, desde una perspectiva que es bastante interesante para plantear, que la planteaba un autor también, hoy estamos mucho con salud mental, que se llamaba Franco Basaglia, que fíjense que es muy interesante en este sentido. Franco Basaglia decía, si nosotros seguimos ofreciendo hospitales psiquiátricos, la población no va a seguir pidiendo hospitales psiquiátricos. ¿Qué está queriendo decir con eso? Lo que está diciendo que lo que yo ofrezco es la construcción de demanda que voy a tener. Es decir, si yo, trabajador social, lo que ofrezco es entregar bolsas de comida y buenas tardes, que pasa el que sigue, soy el que entrega bolsa de comida y saluda a la gente que se va. Ahora, si yo tengo una actitud de escucha, de mirada sobre los problemas sociales, una mirada más interventiva en clave de la materia, si me permiten, me están viendo de otra forma. Entonces la percepción que se tenga de mi práctica va a tener mucho que ver con los límites de mi propia intervención, porque los límites tienen mucho que ver con la construcción de demanda hacia la profesión. Y esto se ve muchísimo en las instituciones. Si ajustamos un poco el oído y tratamos de escuchar, y depende también de las instituciones en las cuales hayan ustedes estado, porque eso depende de la característica de la institución, no de la calidad de la institución, no es una cuestión de calificar. Pero uno en instituciones grandes, de gente que es asidua, concurrente a esas instituciones, a veces dice quiero ver al asistente social y a veces dice quiero ver a la trabajadora social. Y no hay un error, no aparece como sinónimo esa cuestión. Porque cuando uno conoce a las personas, sabe en una institución quién es asistente social y quién es trabajadora o trabajador social. No sé si soy claro. O sea, la gente con la cual trabajamos es muy sabia y tiene un altísimo nivel de percepción de nuestras potencialidades, de nuestras debilidades y sobre todo nuestros límites.
Entonces está bueno escucharles, porque ellos mucho nos pueden enseñar en el sentido de hasta dónde podemos llegar. Eso también es límite de la intervención. Y acá Luciano dice, sería como hacer asistencialismo en vez de una planificación que había transformativa. Sería, ¿cuál? El ejemplo que yo daba de antes, sí. Haciendo claro, sí. Sí, sería como hacer una especie de más que asistencialismo, yo lo llamaría paternalismo. Sería como una cosa de estar pegajosamente encima de la persona. Incluso muchas veces nos pasa que lo hacemos porque nos da miedo, nos da temor. Sobre todo nos pasa cuando empezamos a trabajar. Nos pasa cuando empezamos a trabajar. Después, entonces, ¿qué pasa? Que perdemos esos miedos, se van. Pero al principio pasa eso. Si alguien de ustedes ha trabajado, o tal vez eso pasa, muchos estudiantes de trabajo social lo hacen, como acompañantes terapéuticos, por ejemplo, al principio no tiene mucho temor con lo que pudiese pasar con la persona cuando la dejé en la esquina. Entonces, bueno, ante la falta de práctica, digamos diría yo, y falta de reflexión sobre la misma, y a veces la falta de trayectoria, de caminar la práctica, hace que uno tenga un poco de temor y eso hace que sea más interventivo. Y esto, vuelvo, no pasa con los trabajadores sociales, pasa con cualquier otra disciplina. Y bueno, eso también dialoga un poco con el tema de los límites. Porque cuando estamos hablando de todo esto, la pregunta que está en el texto, la intervención en lo social, a mí me parece que la pregunta más importante es ¿quién habilita la intervención? ¿Quién me da permiso para intervenir? Entonces ahí también están los límites. Porque a mí me da permiso para intervenir un título que obtuve en la universidad. Y después se ratifica eso con mi pertenencia institucional en un hospital, en un centro de salud, en lo que fuese. Pero los límites de intervención también tienen que ver con mi relación con otras disciplinas, los límites de intervención tienen que ver con mi relación con los otros en tanto sujetos de intervención y con la institución en sí misma. Entonces, el tema de los límites es un tema que está todo el tiempo presente. Todo el tiempo presente, pues no solamente son los límites de la intervención, sino los límites que hay que ponerle a otras intervenciones para que no se superpongan con nuestra intervención. Y por eso, digamos, creo que la mejor manera es apelar a la ley que tenemos de ejercicio profesional, que está en vigencia, que está reglamentada y que, bueno, que es muy buena. La que teníamos antes era bastante buena, pero la que tenemos desde el año 2014, o sea, ya van 7 años, 6 años y poquito, es un poco más completa y mucho más, en mi opinión, más amplia en el sentido de las incumbencias. No sé si alguna vez escuchaban la palabra, pero la palabra incumbencias es clave. O sea, incumbencia significa qué le incumbe a una profesión hacer con respecto a una situación. Entonces, eso marca los límites de la intervención. Bueno, creo que son temas como para pensarlos, son temas incluso, bueno, este tema cayó al final casi de la cursada, vamos a terminar el jueves con un cierre y una integración, pero es un tema como para pensar un ensayo también. Bueno, pero podrán, que hayan terminado la materia no quiere decir que no escriban ensayos, pueden seguir escribiendo ensayos, o pueden escribir para la revista Debate Público, que es una revista de la facultad, pueden escribir para la revista Margen, hay muchísimas posibilidades de escritura en el campo del trabajo social que se reprodujeron y se multiplicaron muchísimo en los últimos 10, 15 años, digamos. Entonces, que este tema aparezca ahora no quiere decir que, bueno, qué lástima, por no lo conocí el primer día, hubiera hecho un ensayo de eso. El ensayo se puede hacer igual. Y eso ya, y tal vez sea mejor, porque ya no está supervisado y está como más libre también. Así está supervisado, está acompañado, por supuesto.
Así que bueno, ya que estamos hablando de los ensayos, estamos hablando de las producciones, le doy el pase, como tipo radio, tipo televisión, a Adriana para que Adriana, no sé, les pregunte o trabaje un poco sobre vuestros ensayos. Ok. Bueno, un poco la propuesta ahora era poder entre todos, digamos, la experiencia que tuvimos de virtualidad el cuatrimestre pasado, uno de los, a ver, sugerencias que nos hicieron los compañeros era la posibilidad de conocer o intercambiar sobre los escritos que habían hecho otros compañeros, ¿sí? Porque sí nos pasaba en la presencialidad que en general teníamos un espacio de encuentro para poder decir, bueno, sobre qué estaban escribiendo los pares, digamos, cómo habían encarado los ensayos y demás. Entonces, un poco la idea de hoy era, si tenían ganas, de alguna manera poder compartir sobre qué escribieron y cómo les resultó la experiencia, digamos, y cuáles son los temas para que si a algún compañero le interesa ese tema, también se puedan contactar entre ustedes y compartirse los escritos, ¿sí? Porque no tenemos pensado un espacio, o si ustedes autorizan, después los compartimos, pero digamos que ustedes también puedan entre ustedes, si algún compañero escribió de algo que a uno le pueda servir o le interese la temática, puedan tomar nota y pedirse y compartir los escritos. No sé qué les parece la propuesta. ¿Tienen ganas? ¿Un cachito? Vamos, vamos. Digamos, es para ustedes, porque esto no va a tener evaluación ni nada, es para que ustedes de alguna manera puedan también, y a partir de la virtualidad que podamos romper un poco esta cuestión más, nosotros hablamos, ustedes escuchan, ¿sí? Y también de alguna manera, aunque ya estamos cerrando la materia, poder compartir algo del escrito. Cuando uno escribe, escribe en general para compartir con otros, y me parece que, bueno, que más allá de la lectura que hacemos Maya y yo de sus escritos, que está bueno entre ustedes poder de alguna manera socializar eso que escribieron. ¿No? Miren que estamos grabando, ¿eh? Bueno, si quieren cuento la mía. Dale, vamos, Luciano. Gracias, Luciano. No, qué sé yo, no me agarra así de imprevisto. No, bueno, mi ensayo trata de acceso a la salud en barrios vulnerables, y bueno, y le puse el título entre la desigualdad y el derecho, desde una perspectiva de abordaje del trabajo social. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una situación de intervención que sucedió hace 3 años, las prácticas de taller 2-3. Y claro, y si bien es un centro de salud, el centro de salud de Villa Lugano, Villa 20, que tiene una perspectiva de salud, ¿no? Se aborda este tema desde, o por lo menos yo desde mi ensayo, desde el trabajo social, ¿no? Con elementos que analizan toda esta cuestión de salud desde el trabajo social. Y bueno, o sea, antes de eso había elegido un ensayo sobre pueblos originarios, pero digamos lo descarté porque, bueno, hablando con Adriana era como todo muy, muy abstracto y como que no tenía contenido para bajarlo. No era una intervención, era una lectura, digamos, de cuestiones relacionadas al pueblo, al acceso a la salud, pero en el tema de pueblos originarios. Y bueno, después todo esto lo cambié y por eso elegí esta intervención que me había sucedido en Taller 2-3. Y bueno, y también hablando con Adriana, digamos, la abordé desde, bueno, desde este paradigma o este concepto de la vulnerabilidad que habíamos hablado hace 2 clases o 3 clases atrás, jugando un poco también con esto, con el paradigma este de la... ahí se me fue la palabra.
¿Cuál era lo contrario? ¿El de la vulnerabilidad? De riesgo, digamos. Y el riesgo, esa, no me salía. Y bueno, elegí el de pararme desde la vulnerabilidad, porque resulta que en esta intervención de este centro de salud, que trataba de tomar el tema de la tuberculosis en este barrio, y de realizar, digamos, campañas de protección y de vacunación de las personas para que no se contagien, no se propague la enfermedad. Bueno, un poco esta intervención de los profesionales dentro de este centro de salud, digamos, sonaba más a una noción de riesgo, donde se culpabilizaba al sujeto, porque era una persona en donde no podía trasladarse al centro de salud y darse la vacunación correspondiente para seguir el tratamiento de prevención contra la tuberculosis, pero no se contemplaba, por lo menos yo desde mi perspectiva entendí que desde la intervención no se contemplaba la vulnerabilidad que estaba pasando este sujeto, estas personas del barrio, y estaban atravesadas, claro, por un montón de situaciones que hacen al barrio, como la inseguridad, el tema de la movilidad, no sé, el tema de la vulneración de derechos, ¿no? Un montón de cuestiones, y bueno, y como que se trataba de ajustar, como decíamos hoy, el sujeto a la lógica del centro de salud bajo una perspectiva médica, ¿no? Como medio forzado la cosa, ¿no? Y bueno, no se tomaba en cuenta ese universo de cuestiones que hacen a la vulnerabilidad del sujeto, que un poco explican por qué no terminaba de trasladarse, no era porque no quería. Y bueno, y eso es más o menos mi ensayo. Luciano, y la posibilidad de pensar sobre esta intervención desde los conceptos o las categorías trabajadas en la materia, ¿te parece que te sirvió para profundizar un poco sobre esa experiencia? Sí, sobre todo el de vulnerabilidad, porque desde que me lo propusiste, qué sé yo, en mi cabeza se abrió otro tipo de comprensión, ¿no? Otro tipo de análisis. Creo que sin ese concepto mi ensayo hubiera sido totalmente otra cosa. Otra cosa. Y también el concepto este de la subjetividad en la construcción de la intervención, ¿no? Bueno, ese sí un poco lo tenía, lo había planteado desde el principio, sí, pero el de vulnerabilidad se me escapó totalmente, así que ese me sirvió un montón. Bien, gracias, Luciano. ¿Alguien más se anima a compartir su experiencia de escritura? Están buenos los escritos, anímense. Esto no entra dentro de la evaluación, los ensayos ya están todos leídos, faltan las notas finales, pero no van a tener que ver con esto. La idea es también practicar y de alguna manera uno empezar a entrenarse en esto de cómo transmitimos lo que escribimos, cómo transmitimos los conceptos, cómo explicamos lo que hacemos, o cómo de alguna manera transmitimos nuestras intervenciones. Digo, esto en el campo del ejercicio profesional, uno muchas veces se va a encontrar explicando o acordando con los equipos y con los otros cómo uno va a intervenir, desde qué mirada. Digo, parte del trabajo en interdisciplina tiene que ver con esto. Digo, las otras disciplinas no tienen, o muchas veces desconocen qué hace el trabajador social, o desde dónde vamos a intervenir, dónde vamos a poner la mirada, dónde vamos a hacer foco en nuestra intervención, y me parece que está bueno poder empezar a ensayar en esto, bueno, de toda una situación, dónde vamos a poner la mirada y cuál va a ser el horizonte de esa intervención. A ver, Rosalía, perdón, pero yo estoy con cámara de video apagados porque está en el laburo, en reemplazo, le estoy esperando el bondi. Comento por acá lo que quiero escribir. Qué grande, Rosalía, dale, si tenés ganas, escribí algo y después lo compartimos.
Bueno, voy yo. Dale, vamos, Candela. Me resultó muy difícil escribirlo, nunca había escrito un ensayo. Creo que Luciano había dicho en alguna otra clase que había escrito muy pocos, y yo dije, yo jamás escribí un ensayo así, hoja en blanco, bueno, tema. Yo elegí niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, y también me interesó abordarlo desde el paradigma de la vulnerabilidad, pensarlo desde ese lado versus el riesgo, la peligrosidad que puede presentar para actores como los medios de comunicación y cómo nos venden esa peligrosidad, y bueno, la sociedad y toda esta idea de bajar la edad de inimputabilidad. Y en cuanto a la intervención, hablé sobre los centros de, ¿cómo se llamaban? De reeducación o educación social o reeducación social. Básicamente eso, pero me costó bastante escribirlo. Bueno, fue la primera vez, así que nada, eso. Y en función de esto, de que es la primera vez que escribís, más allá del esfuerzo, digo, que uno y del pánico ante el hoja en blanco, digo, ahora que ves tu escrito y que ya transitaste y ya fue entregado, ¿te parece que esa experiencia fue valiosa para pensar la intervención? ¿Que es una herramienta que vos utilizarías para, digo, seguir repensando? Esto lo digo en función de que la escritura además tiene como cierta, a ver, esto que veíamos al inicio de las clases, como esta capacidad o esta posibilidad de detenernos a pensar, ¿no? De darnos como un tiempo distinto dentro de la intervención, la posibilidad de escribir sobre eso que venimos haciendo, nos da la posibilidad de otro tiempo de reflexión y de quizás hasta redireccionar a veces intervenciones. Sí, yo siento que fue como una crítica a esa modalidad de intervención, y al final fue como una propuesta de, bueno, yo haría esto, no trabajaría tanto con la reeducación, o sea, sí, con la reeducación estoy de acuerdo, pero trabajaría otras cosas como la vulnerabilidad, la familia, los lazos sociales rotos. Pero digo a vos, como futura trabajadora social, ¿te parece la escritura una estrategia válida para poder reflexionar, para poder pensar, digo, en estos primeros escritos que estás haciendo? Sí, me parece que me manejé raro porque agarré mucha bibliografía, leí, mucho Kessler. y después cuando me senté a escribir, agarraba y lo volví a leer y digo, bueno, pará, ¿qué escribo? Como que me manejaría distinto la próxima vez, pero sí, claramente me sirvió porque terminó siendo como, bueno, conocer cómo se interviene y qué es lo que creo yo que cómo debería ser, o una crítica, o algo sí, de bueno, eso. una reflexión acerca de... Está bueno. Claramente me sirvió, pero sí puedo hacer una crítica a mi proceso de escritura, que creo que no fue el mejor. Bueno, fue el primero, y eso tiene su valor, es valioso en eso, me parece. Digo, uno también tiene que ir empezando a pensar o a conocerse a sí mismo, a ver cómo uno le escribe, en qué momentos. Digo, a veces son momentos más catárquicos y a veces son momentos más reflexivos y a veces sirven para, como decimos a veces, sacarnos un poco de encima la intervención, ¿no? Y poder despegarnos un poco. Así que... Sí, surgían un montón de preguntas, un montón. Y era como, ¿las escribo o no las escribo? Solamente escribo sobre esto sin decir que me lo pregunté. No, fue un desastre. Pero, bueno, ya se irá salió. acomodando bien. Sí. Bueno, gracias, Candelaria. Voy a leer lo que nos compartió Rosalía Luna, si quieren, que dice: mi ensayo se trató sobre las trayectorias escolares de los jóvenes de ambos centros en los que laburo y cómo a través de la pandemia estas trayectorias truncas se profundizaron. A partir de eso intenté relacionarlo con el concepto de problemáticas sociales complejas. Estas trayectorias truncas impactan en el futuro con la inserción laboral de los pibes, que en su etapa adulta se conforman con lo que ya hay y los lleva a realizar prácticas ilícitas para ganarse el pan de cada día. Bien. Bueno, sí, dice, sepan entender que está en el bondi y lo escribió desde ahí. Gracias, Rosalía. Vale el esfuerzo. Así que si quieren, alguien quiere leer algo sobre trayectorias escolares y pandemia en jóvenes en situación de vulnerabilidad social, el ensayo de Rosalía trata de eso.
¿Alguien más? Tadashi, bienvenido. Hola. Bueno, está bien. No te voy a dejar remando dulce de leche toda la tarde. Por mí, a mí no me... Es para ustedes, chicos. A ver, yo los leí, ya los conozco, sé de qué tratan. La idea es poder socializar. Digo, somos trabajadores sociales y entre nosotros no podemos compartir y tenemos dificultades para compartir nuestro trabajo entre nosotros. ¿Qué nos queda con los otros, con las otras? Digo, vamos. No, bueno, a mí me complicó un poco la falta de tiempo. Hubiera querido tener un poco más de tiempo y detenimiento para hacerlo. Creo que la primera y única que supervisamos, yo traje una situación que prácticamente no era ninguna intervención y tuve que girar bastante y en la última semana traje como una situación de trabajo. Yo estuve trabajando el año pasado en los paradores de gobierno de la ciudad y fue una situación, una experiencia bastante desgastante, y en ese sentido sentarme a escribir está bueno hacerlo en el marco de lo académico. O sea, eso sí está bueno decirlo. No es que no tenga el ejercicio de escribir, de hecho escribo bastante, pero por ahí como hacerlo en el marco de lo académico te frena un poco y te tematiza un poco lo que de otra manera termina siendo como un vómito, digamos, una catarsis muy, muy larga. Fui como por lo que es muy básico, digamos, tomar la posibilidad de pensar la intervención como en ciertas claves que da la materia, pensar la intervención como dispositivo, digamos, pensar estas cuestiones de la interdisciplina, de la transversalidad y finalmente de la legitimidad. Y la verdad es que yo creo que, no sé si lo llegué a poner, pero por ahí como fue como, yo trabajo en la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, acá en Cava, y hace varios años. Y por ahí eso fue como un plus, por así llamarlo, como se afectó a recurso humano en la prestación a nivel consejo en paradores, y la verdad es que no sabíamos ni dónde estábamos parados. Son esas cuestiones que a veces bajan así, tripa para corazón y vas, y la verdad es que te tenés que inventar sobre la marcha. Me pasó eso, pero como estando fuera de la programática, de lo que yo hago, es como que estaba por fuera de cualquier espacio de supervisión institucional. Básicamente nos teníamos a nosotros, el equipo que coordinaba, y como no mucho más para charlar y para desahogarse un poco. Pero bueno, a mí me sirvió porque la verdad que fue como una parte de mi año pasado, de mi 2020, que fue bastante compleja, que me dejó bastante agotado, y sirve bastante escribirlo. Y también está bueno el ejercicio de escribir. Yo escribo un montón, pero pasa que, claro, digamos, siempre en el formato institucional, los informes, los reportes, todas estas cosas que ya tienen como un formato preestablecido, y fue un ejercicio bastante lindo tener la hoja en blanco. Y tener como dos, tres conceptos centrales fuertes de los cuales asirse para no irse a cualquier lado. Así que me gustó como ejercicio. Me hubiera gustado redondearlo mejor, pero estuvo buena la oportunidad y me gusta haberlo hecho como en el marco de una materia. Bien. Sí, es verdad lo que decís, uno a veces se la escribe mucho más para las instituciones, ¿no? Que para sí mismo o para los colegas, digamos, para compartir con los compañeros. Pero bueno, digo, no, es que la verdad es que yo no sé si alguna vez en algún informe puse la palabra dispositivo, claro. No sé si alguna vez en un informe puse la palabra transversalidad, digamos. Esas cosas no se ven mucho, entonces está bueno. Bien. Bueno, está bueno eso. De poder, porque sí, no solo escribirlas, digamos. ¿Por qué no lo puso antes, no? Y bueno, quizás uno puede como empezar también, porque uno también se va formateando en los escritos, digo, en estas estructuras que hay, uno ya también va poniendo lo que esperan que pongamos, entonces está bueno poder empezar a pensar totalmente. Puede incluir en sus escritos profesionales, aunque sean institucionales, pero bueno,
qué cosas uno puede ir incorporando para enriquecer esos informes, porque el informe nos da la estructura, después lo que va adentro, somos nosotros los que lo... Aparte, como esas cosas terminan teniendo una inercia que pasan los años y uno se va formateando en determinado lenguaje y ahí si no hace algo al respecto es como que pierde vuelo, digamos, perder vuelo en el lenguaje es perder vuelo en la intervención, es perder vuelo a uno mismo también. Entonces eso estuvo buenísimo, lo rescato un montón. Y listo, no hablo más. Bueno, mil gracias. Gracias. ¿Alguien más que aunque no quiera compartir su escrito, quiera contar sobre la experiencia de la escritura? ¿O quiera hacer alguna, a ver, cómo decir, que nos quiera hacer alguna evolución a nosotros sobre el proceso, sobre la situación de escribir? ¿O alguna sugerencia? Bueno, yo cuento un poco de todo. Bueno, mi ensayo fue un poco sobre cómo la autonomía o la no autonomía profesional en las instituciones limita la intervención. La clase de hoy que venía bárbaro. Sí, me venía al pelo. Bueno, se puede retomar para seguir avanzando. Sí. Fue un tema que me quedó un poco colgado de las prácticas. Yo terminé taller 3 el año pasado. Taller 2 fue un poco más tradicional y taller 3 fue totalmente atravesado por la pandemia y todo el centro que habíamos construido y el ideal que habíamos construido del centro en el 2019, en el 2020 se cayó. La institución no tuvo ninguna voluntad, porque no es que no tenía los medios de tener estudiantes de trabajo social. De hecho, nuestra práctica la arrastró y remó en dulce de leche la trabajadora social, nuestra referente. La institución era una escuela para niñas con algún tipo de discapacidad intelectual, escuela primaria, y era privada, y tenía por lo menos los recursos materiales y humanos y económicos para seguir con todo lo que fue la educación en el año 2020, que muchas otras escuelas no tuvieron, pero no tuvo el interés de seguir con nuestras prácticas. Nosotras construimos como una forma de vincularnos con los chicos, y bueno, el análisis de todo ese año fue que cómo afecta que la trabajadora social hubiera hecho cosas por fuera de la institución para que nosotras tengamos una intervención, y cómo nosotras sabíamos un montón de cosas que ella hacía por fuera de los marcos institucionales, porque la institución no la avalaba. La institución le decía, esto es hasta acá, tu trabajo es hasta acá, involucrate hasta acá. La mayoría de las familias que asistían vivían en situación de calle o en situaciones habitacionales muy precarias. Entonces, esto que contaba Alfredo me resaltó que, bueno, la situación no es solo el niño que va a la escuela, sino su familia, qué pasa con todo eso, y la institución no le permitía a la trabajadora social intervenir de esa forma. Bueno, el ensayo fue todo un poco de eso. Proceso de escritura al principio también fue, en mi caso, un poco difícil sentarme en una hoja en blanco a escribir. Tenía como demasiadas, como que quería escribir todo, quería escribir 45 páginas y yéndome por las ramas, porque sin sintetizar. Entonces, nada, me resultó complicado al principio. Después como me limité a mí misma a qué preguntas hacer y cuáles no, porque me desviaba mucho del tema, porque sentía que el ensayo me abrió un montón de puertas para otros temas. Y respecto a la forma de trabajo de la materia o eso, a mí en lo particular me gustó mucho porque
fue la primera materia que yo hice, no estoy tirando flores, que me propusieron un espacio de escritura que salía desde mí. Todas las materias, de hecho, para mí el año 2020 fue un poco frustrante en cuanto a lo laboral, supongo que como a todos, y me costaba mucho seguirle el ritmo a la facultad, era como que los profesores nos decían, particularmente de las materias que cursé y las cátedras que cursé, no digo que todos sean iguales, pero como que me solicitaban un ritmo de lectura como si no hubiera una pandemia en el país que nos atravesaba a todos, y a mí la verdad es que no me encantaba tener que leer 500 textos y no poder disfrutar ni un texto, y a mí esta materia siento que me lo dio, no solo me dio el espacio para disfrutar de los textos y de aplicarlos, pero de verdad en un ensayo, de leer un texto 5 o 10 veces y entenderlo y repensar un texto, que eso creo que muy pocas veces me pasó en 5 o 6 años de carrera. Así que en cuanto a eso me gustó y siento que el ensayo es que no lo tenía de esa forma, que le preguntaste hace un rato a Candelaria, vos Adriana, que me parece que es un espacio que está bueno para el trabajador social, para repensar la intervención, las que hace uno, las que se dan en la institución. Me parece que está bueno. Me genera un poco de duda si es, no sé si fácil es la palabra, pero si es fácil hacerlo en el ritmo del trabajo diario y eso. Pero me parece que está bueno el ejercicio. Es el gran desafío, ver cómo a partir cómo trabajar y poder tener esos momentos de reflexión y de escritura, creo que es el desafío que tenemos todos, de no quedarnos solo con la práctica, sino de poder estar linkeando entre práctica y teoría, me parece que, esta modalidad de que los que teorizan solo se dedican a investigar y a hacer teoría, y por otro lado estamos los que hacemos práctica y los que intervenimos, me parece que esos dos mundos no pueden existir así disociados, y que efectivamente tenemos que poder vincular teoría y práctica, y cuando intervenimos lo hacemos, y que nos tenemos que tratar de dar esos espacios para escribir algo, y creo que el ensayo nos permite eso, que es un espacio de escritura corta, donde uno pueda desarrollar una idea, ¿no? Y que quizás en los tiempos que tenemos hoy, por las situaciones laborales y porque quizás uno tiene más de un trabajo en general, para poder mantenerse, bueno, que es como un formato que nos habilita a desarrollar una idea. Y espacios, como decía Alfredo, Margen siempre está abierto, a recibir escritos, la facultad tiene también, el consejo también está desarrollando una página, cuando sean graduados, para generar espacios de intercambio entre los colegas, Así que me alegra, Pau, que te haya servido para eso, y a todos, que la escritura pueda ser para todos una herramienta. Como la podamos utilizar, cuando la podamos utilizar, en los contextos en que cada uno pueda, y si no es para publicarlo en otro lado, aunque sea para nosotros, para pensar estas cuestiones, ¿sí? De cuáles son nuestros horizontes, desde dónde estamos interviniendo, porque en la vorágine a veces, yo me acuerdo, estando haciendo la residencia, con mis compañeros de residencia, estábamos y queríamos hacer un grupo para pacientes a la tarde, porque el hospital era un embole a la tarde, ¿no? No había ningún tipo de actividad en esa época. Y cuando fuimos a supervisar, el supervisor nos dice: disculpen, chicos, ¿el espacio lo quieren hacer para los pacientes o para ustedes? ¿Quiénes son los que están aburridos? Y él nos decía: bueno, escriban, porque escribir es terapéutico en algún punto. Escribir tiene eso, nos permite como separarnos, y tomar esta distancia nos permite ver en otra perspectiva, y de alguna manera poder visualizar eso desde otro lugar, ¿sí? Y esta toma de distancia es saludable muchas veces. Cuando en trabajo social a veces trabajamos con situaciones que son tan abrumadoras, tan complejas, la posibilidad de escribir y de ver eso desde otro plano, la verdad es que ayuda mucho. Así que bueno, muchas gracias por compartirlo, Paula. No, de nada.
Ahí Alfredo me está mandando algunos textos y un videito de sujeto inesperado que subiremos también para que les queden. Ahora cuando terminamos lo subimos. ¿Algún compañero más? Nos quedan, como diría Alfredo, 10 minutitos. No sé si se escucha ahí. Sí. Me anda media tildada la compu, así que cualquier cosa, si se me corta es por eso. Dale, no hay problema. Yo escribí sobre, intervención en situaciones de consumo problemático de sustancia en jóvenes. Surge a partir de mi práctica en taller 2 y 3 en un centro barrial juvenil de Munro, Partido Vicente López. La verdad que, durante el taller 2 fue también un poco más, lo más convencional, pero sí pudimos tener la oportunidad de participar de talleres que se hacen en la sede, y a partir de ahí poder visualizar diversas problemáticas para poder elegir una, como que la lógica era, en ese momento, poder elegir una problemática que sintamos que nos permita trabajar a partir de eso con los jóvenes de la sede. Bueno, al año siguiente arrancamos con la idea de poder trabajar respecto a esto, ¿no? A las situaciones de consumo, que se veían situaciones muy habituales dentro de la sede, entonces nos parecía que era una problemática bastante transversal a todos los jóvenes que iban, así que empezamos a trabajar con eso. Transversal y también un poco que estaba como en ese momento estaba como mucho, los pibes hablaban mucho de eso, entonces nos contaban diversas situaciones que vivían y nos pareció interesante empezar a problematizar un poco más sobre eso. El problema fue que a mitad de año nos quedamos sin referentes porque nuestras dos referentes, una que estaba embarazada, así que salió de licencia por maternidad, y la otra referente renunció por situaciones personales, así que nuestro proyecto quedó medio como en veremos. La sede nos abrió sus puertas de todas formas para que podamos seguir yendo, no siempre, pero de julio a diciembre habremos ido 5 veces en total, para poder seguir trabajando con este proyecto que teníamos ya pensado, ideado para poder trabajar con los pibes y las pibas de la sede. Y creo que un poco la idea de retomar esta temática en el ensayo me surgió a partir de siento que me quedó como un poco inconcluso en ese momento, porque no tuvimos como el acompañamiento durante esa segunda mitad de trabajadoras sociales, simplemente íbamos y hacíamos más o menos lo que teníamos pensado en el proyecto, pero no había como un acompañamiento por detrás, más que nuestra profe de taller, que obviamente ella intentaba más o menos guiar lo que veníamos haciendo, pero siento que me quedó bastante inconcluso, o al menos eso sentí, y a la hora de escribir un ensayo y pensar una problemática, o una temática más bien para escribir, me surgió de nuevo eso, y me pasó al escribir que sentía que estaba escribiendo un montón de cosas que no sabía si estaban bien para un ensayo, como que decía, ¿será que esto es necesario que lo cuente, que está bien que esté, que no esté? Me encontré escribiendo sobre un montón de las situaciones que vivía en la sede, que le pasaba a los pibes, a las pibas, y como que sentía que me estaba yendo mucho por las ramas, pero a la vez lo veía necesario y lo veía también, o me veía, abordándolo también desde un montón de cuestiones que pudimos ver en la materia, que claramente en ese momento de cursada no tenía como todo esto encima, entonces no lo podría haber visto de ese modo, pero me sentí así como pudiéndolo abordar desde un montón de conceptos o quizás cuestiones vistas en la materia que me sirvieron muchísimo. Sí coincido con lo que decía uno de los compañeros, que me hubiese gustado darle otro cierre. Me gustó el cierre que le di, como que me sentí cómoda con lo que escribí, porque realmente escribí algo que yo sentía que quería escribir, y que me surgió a partir de releerlo, pero siento que quizás con un poquito más de tiempo le hubiese podido dar o mechar
más o poderle dar otra vuelta al ensayo. Y nada, para no extenderme mucho más, coincido con mis compañeros en que realmente el proceso de escritura me sirvió muchísimo, y me sirvió muchísimo para ahondar en los textos. Siento que un parcial convencional muchas veces te lleva a leer o a estudiar lo que es necesario estudiar, y quizás en estas cuestiones de ponerse a escribir uno empieza a problematizar o a preguntarse cuestiones de los textos que sirven muchísimo, y que nada, está bueno como proceso también de aprendizaje. Bien. Esto para Ana Laura, gracias Ana Laura, o para los que van contando, digo, y esto va por responsabilidad mía, y sé que Maya piensa lo mismo, digamos, porque es algo que nosotros en general ofrecemos, después queda a disposición de cada uno. Aquellos que sientan que, o porque se siguen haciendo preguntas, o sienten que quedó, quizás le hubieran gustado terminarlo de otra manera, digo, bueno, esto a veces pasa con la escritura también, uno como que no se conforma, y está bueno, porque digo, es un modo también de seguir pensando, en algún momento nosotros ponemos una fecha, y esto uno también tiene que cerrarlos, pero digo, son sus escritos, ustedes los pueden seguir trabajando, más allá, digamos, de la nota y demás, digo, y si alguno de ustedes quiere avanzar y nos lo quiere mandar más allá del marco de la materia, digamos, en general nosotros esos espacios los tenemos, y si necesitan en algún momento alguna opinión externa sobre este escrito que sigan trabajando, mándenlo, nosotros respondemos en nuestros tiempos, pero respondemos, digamos. Digo, porque en eso, Ana Laura, ¿querés seguir pensando? ¿Te surge algo? Paula, que como decía, bueno, hoy la clase fue sobre límites y es el tema que ella trabajó, digamos, y quizás alguna cosa ella quiere incorporar, digo, más allá de que la materia la finaliza el jueves, si alguna después quiere seguir trabajando sobre eso y quiere alguna opinión o lectura o sugerencia de alguien por fuera, nos escriben a la casilla de la materia, y lo leemos y le hacemos y lo compartimos, digamos, y le damos una mirada. Eso en general lo hacemos, no es que porque termina la materia no les vamos a contestar más, digamos. Sepan que el espacio está abierto para que si quieren seguir trabajando esos textos, estaremos ahí a disposición. No con la rapidez que estuvimos ahora para contestar las últimas supervisiones, pero sí para tener un espacio de intercambio. Gracias, Ana Laura. Gracias, y gracias a ustedes por el acompañamiento. ¿Alguien más, chicos? Que nos quedan un ratitito, 5 minutitos. Pero bueno, la idea del ensayo tiene que ver con esto, no tomar parcial, digamos, y con la posibilidad de pensar la apropiación de los materiales desde otro lugar, ¿sí? Quizás a veces pareciera, cuando uno dice al principio un ensayo, suena como que va a ser más fácil, pero bueno, digamos, no resulta. Pero sí la posibilidad de como tener un acercamiento, y también esto de, bueno, a veces aparecen materiales que quedan colgados, como esto que dice muchas veces Alfredo, el objetivo también de la materia, al ser electiva, tiene que ver también con dejar las puertas abiertas para que ustedes se vinculen con otros textos o con otras temáticas, y que cada uno, en función de sus propios intereses, puede ir buceando en ellos. Entonces también, si en algún momento necesitan alguna orientación para leer algo, Alfredo en general está muy disponible, y nosotras podemos consultarlo y responder u orientar sobre lectura para alguna temática. Pero sí, la materia se propone esto, no estudiar a los autores, digamos, no leer para repetir autores, sino poder trabajar los conceptos y simplemente aplicarlos, porque de lo que se trata la materia es de la intervención, es lo que cada uno de ustedes va a hacer o hace en sus prácticas o va a fuertemente desarrollar en su ejercicio profesional, y nos parece importante que las intervenciones que llevamos a cabo tengan un sustento teórico y tengan un marco en el cual fortalecerse y fundamentarse. Por eso la idea de
que la evaluación también sea con la aplicabilidad de eso. Bueno, nos queda para uno más, y si no cerramos y nos vemos el jueves. A ver, si alguien más quiere. A ver si alguien más, si no, cerramos. 19 horas. Bueno, si nadie más quiere entonces compartir, nos estaremos juntando, encontrando el jueves para ya así hacer la última clase y cierre de la materia. ¿Ah? Bueno, gracias a los que compartieron y a todos por sus escritos. Nos vemos el jueves. Buena semana. Chao. Chao, buena semana. Adiós, buena semana. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Hola, Adriana. Sí, Luciano. ¿Cómo andás? No, que te había puesto en el WhatsApp si tenías 2 minutos para comentarte una idea ahora. Ah, no lo vi, Eh, perdón. O si estás cansada, si querés, te la comento. Igual son 2 minutos. A ver, Es un decime. proyecto que se me ocurrió. No tiene nada que ver con la materia, ¿no? Es por